Buenos días, mis hermanos. El Señor me los bendiga. Demos gracias a Dios porque nos permite llegar, mis hermanos, a este último domingo de este mes de febrero de este 2021. Grande es nuestro Dios, hermanos, porque hasta hoy el Señor nos permite estar con bien. Hemos de estar orando por nuestros hermanos que están pasando por tribulación, hermanos, que están pasando por la enfermedad esta que nos aqueja durante ya mucho tiempo. Dios tenga misericordia, hermanos. Les invito a mis hermanos a orar. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, amoroso Señor, soberano Dios del cielo y de la tierra, Dios nuestro Jesucristo, bendito seas, Padre Santo. Nosotros alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, porque nos das esta bendición de llegar a este último domingo de este mes de febrero. Agradeciéndote infinitamente, Señor, porque a través de estos estudios que hoy terminamos, Señor, en donde hemos visto disciplinas espirituales que nos van a ayudar, que nos ayudan a ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios, por esta bendición que nos has dado, Señor. Te agradezco, Padre Santo, ahora, porque siga tu presencia con nosotros como iglesia tuya, Señor. Padre, sabemos que pronto, Señor, muy pronto, Señor, las puertas del templo ya estarán abiertas para que mis hermanos que están en posibilidades de venir, Señor, estén adorándote y glorificándote, oh Dios. Padre, por lo tanto, te rogamos que sigas asistiéndonos y, Padre, esta bendición que nos das de escudriñar tu palabra sea de bendición para nuestras vidas. Te rogamos una vez más, oh Dios, por nuestros hermanos en la fe, por nuestros ancianos, por nuestros adultos, por nuestros jóvenes, por nuestros niños y por nuestros pequeñitos, Señor. Gracias, Dios, con nuestras hermanas que están esperando un bebé, Señor. Permite, Dios, que todo venga con bien. En Cristo Jesús te lo rogamos, oh Dios. Amén. Mis amados hermanos, esta es nuestra última lección de este gran tema de disciplinas espirituales en las que hemos de llegar a ser más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy nuestra lección se titula Uniéndonos a la obra de Dios. Y vamos a ver los versículos del capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Les invito a todos a que tengan abiertas sus Biblias en el capítulo 15 según el Evangelio según San Juan. Y gracias por todos ustedes que están a través de esta red social, hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias a los que por una causa u otra aquí están con nosotros. Gracias, sean bienvenidos. Esta es la clase de Escuela Bíblica Dominical de nuestra Iglesia Primera Bautista de Ciudad Juárez. Hermanos, ya hemos orado. Ahora les invito a ver un poquito, antes de iniciar el primer punto, a escuchar lo que tenemos como un poco de contexto. Hermanos, recuerden, el tema es uniéndonos a la obra de Dios. Todos somos llamados a unirnos a la gran obra de nuestro Dios, a la misión de nuestro Dios. Nuestro Dios, hermanos, quiere que usted y yo nos ocupemos en sus propósitos para colaborar con Él en el establecimiento de su reino. Dios nos ha amado siempre, hermanos, y tanto, así dice este Evangelio de Juan, tanto nos ha amado Dios que envió a su Hijo Jesucristo a este mundo, a su unigénito Hijo, para que si tan solo usted cree en Dios, cree en Cristo Jesús, en su unigénito Hijo, seamos salvos, hermanos. Bendito sea el Señor por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Miren, hermanos, del capítulo 2 al capítulo 12 de este Evangelio según San Juan, Juan nos relata 7 señales públicas que el Señor Jesucristo hizo en este mundo. Del capítulo 13 al 17, nosotros encontramos un discurso privado que hace el Señor Jesucristo a sus discípulos. Y en este discurso es donde vamos nosotros a escudriñar la palabra de Dios, a tener nuestra clase. Del capítulo 18 al final del Evangelio según San Juan, nosotros encontramos, hermanos, relatos de los eventos que se relacionan con el arresto del Señor Jesús, con su crucifixión, con su resurrección y también
con la aparición del Señor Jesucristo a sus discípulos. Ahora, hermanos, en estos 8 versículos de este capítulo 15, donde vamos a trabajar en nuestra escuela bíblica dominical, usted y yo vamos a ver cómo el Señor Jesucristo amonesta a sus discípulos un poquito antes de que Él fuera arrestado. Él les consuela en el capítulo 14, del 1 al 15, Él les da consuelo, ¿se acuerdan? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Crean también en mí. ¿Sí? Y aquí, hermanos, del 1 al 8, en el 15, del 1 al 8, Él les va a animar a mantener una relación muy fuerte con Él. Eso es lo que va a hacer el Señor Jesucristo, hermanos. Decía ahorita que es un discurso privado que el Señor Jesús tiene con sus discípulos. O sea, va a hablar con ellos y les va a animar a que se mantengan fuertemente unidos con Él. En el libro de los Salmos, hermanos, tanto en los Salmos, en el libro del profeta Isaías, del profeta Jeremías, del profeta Ezequiel, usted y yo vamos a ver que nuestro Dios, Él es el dueño y es el labrador de su viña, porque vamos a hablar de la viña, ¿sí? Vamos a hablar de Cristo como la vid verdadera. Y en estos 4 libros que mencioné, vemos al Señor Jesucristo porque Él así se identifica como el dueño, como el labrador de la viña, que en este caso su viña es Israel. Él, nuestro Dios, Él la había desarraigado, o sea, la sacó a su pueblo de Egipto y lo había trasplantado, lo había plantado en la tierra prometida, en Palestina. Él había cultivado su viña, o sea, había trabajado con su pueblo, lo había cuidado, lo había limpiado, todo con la esperanza de que esa viña, ese pueblo, produjera fruto, buen fruto, mucho fruto. Pero ¿qué pasó con esa viña? ¿Qué pasó con Israel? Bueno, Israel, esa viña, no produjo fruto. Y si acaso lo produjo, fue un fruto agrio. Hermanos, por lo tanto, el dueño de la viña tenía que podar su viña, tenía que limpiarla, tenía que trabajarla para así obtener lo que el labrador espera de su viña, de su viñedo. Por favor, mis hermanos, unámonos a la obra de nuestro Dios. Unámonos, hermanos. Es necesario que demos fruto. ¿Cómo? Uniéndonos a la obra, a la misión de nuestro Dios. Quiero invitarles, hermanos, a que veamos el primer punto de nuestra lección. Recordemos que es uniéndonos a la obra de Dios. Y el primer punto se lo titulé, ¿cómo vamos a unirnos a la obra de Dios, hermanos? Pues produciendo fruto. Y para producir fruto, ¿qué necesitamos? Pues estar bien arraigados, estar bien tomados de nuestro Dios, ¿sí? ¿Qué nos dice, hermanos, el Evangelio de Juan del 1 al 3? Bien, nos dice 1, 2 y 3 del capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hermanos, este primer versículo del 15 comienza diciendo, yo soy. Este yo soy, hermanos, es el último de los 7 yo soy del Señor Jesucristo en este Evangelio según San Juan. El yo soy es una expresión, hermanos, que enfatiza su eterno ser, el del Señor Jesús, su eterno ser. Para el judío, el nombre de Dios, hermanos, era muy sagrado
demasiado sagrado, de tal manera que era difícil que ellos pudieran pronunciarlo. Así que solamente el Señor Jesucristo, hermanos, podía, pronunciarlo. La razón, porque Él era el Mesías. Él era el Mesías prometido. Él era el Dios con nosotros. Yo soy, hermanos, lo usó el Señor, decía ahorita, en 7 ocasiones. Esta es la última vez que lo menciona. La primera vez que lo menciona es cuando nos dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y en esta ocasión nos dice, yo soy la vid verdadera. Hermanos, con este yo soy, el Señor Jesucristo nos está definiendo su misión, su divinidad y su amplia dimensión de la vida que Él vino a traernos a cada uno de los que hemos creído en su santo nombre. Repito, hermanos, yo soy la vid verdadera, que es el último yo soy. Aquí el Señor Jesucristo nos está definiendo su misión, su divinidad y amplia la dimensión de la vida. Hermanos, la vid verdadera dice, yo soy ¿qué cosa? La vid verdadera. La vid es una planta, hermanos, la vid es la planta que nos produce ¿qué cosa? Uvas. Y no la viña. La viña tiene muchas plantas de vid. Ay, esto, hermanos, puedo relatarles rápido. En mi pueblo de niño había 3 viñedos. Y en los 3 viñedos, pues me di vuelo comiendo muchas uvas. Gracias a Dios por conocer lo que es un viñedo, hermanos. Aquí el Señor Jesucristo está diciendo que Él es la vid verdadera. Es la vid genuina. Es la vid ideal y perfecta. Él, únicamente Él, el Señor Jesús, es la vid. No el pueblo de Israel, no, hermanos, no. Dio mal fruto, dio uvas agrias. Tampoco el cristianismo institucional que estaba en ese momento cuando Él dijo estas palabras, que estaba por nacer. La vid del Antiguo Testamento, Israel, no cumplió el propósito de Dios. Pero la nueva vid verdadera, Él sí lo cumplió, el Señor Jesucristo. Yo soy la vid verdadera. ¿Y qué más dice? Y mi Padre es el labrador. Esta palabra labrador, hermanos, del griego, significa tierra y obra. Eso significa que uno trabaja en la tierra. Y el Padre, Él es el labrador, Él es el que realiza su voluntad por intermedio de su Hijo. Hermanos, yo siempre me he quedado maravillado al ver al Señor Jesucristo, que es igual que Dios, con los mismos atributos que el Padre, pero siempre nuestro Señor Jesucristo dándole la primacía, dándole la honra y la gloria de Dios en todo, hermanos. Nunca el Señor Jesús dejó de hacer eso. ¿Qué nos dice el versículo 2, hermanos? Todo pámpano. ¿Qué es el pámpano? El pámpano, hermano, es una rama. Es la rama. Es algo que sale de o parte de. Repito, la rama o el pámpano es algo que sale de o parte de. ¿De qué? De otra fuente, o sea, depende de. ¿Sí? La preposición en dice todo pámpano que en. Todo pámpano que
en. Así dice aquí. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve, ¿qué cosa? Lleve más fruto. El en es una preposición, hermanos, y esta preposición en establece la relación bien estrecha y vital entre la vid y la rama. ¿Sí? La rama que tiene que estar bien adherida, fuertemente unida. Por eso digo aquí, es una relación estrecha y vital. Si no está bien firme, bien tomado de la vid, entonces esa rama va a morir definitivamente. Pero dice en mí. Esto significa, en mí significa, es que es entre Cristo. Esa relación es entre Cristo y el Padre Celestial. Es entre el Espíritu Santo, quien es el Consolador, quien es el que está con nosotros hoy, que nos dirige y nos lleva, y los discípulos, en este caso hablando del tiempo del Señor Jesucristo, y ahora hablando ahora para nosotros en estos tiempos. Esa unión vital, hermanos, entre la vid y el pámpano o la rama, es para que lleve fruto. Mucho fruto, hermanos. Fruto abundante. Algo muy importante, hermanos, que encontramos aquí es el que no lleva fruto, ¿qué cosa? Lo quitará. Esto significa, hermanos, que hay ramas que no están llevando fruto. Traducido a nuestro tiempo, es que no estamos actuando como la vid quiere. No estamos uniéndonos a la obra de Dios. No estamos unidos a su obra. Hermanos, necesitamos comprometernos con la misión de Dios. Necesitamos estar comprometidos. Y si nos vamos a comprometer, hay que cumplir con la misión de nuestro Dios. No podemos tomar un cargo en la iglesia y ponernos el título de ese cargo y se va el año, se acabó el año eclesiástico y no hicimos nada con la responsabilidad que adquirimos. Hermanos, debemos estar unidos, comprometidos con el Señor, y que el estilo de vida nuestra sea un estilo de vida de compromiso con nuestro Dios. Tengamos cuidado porque aquí dice muy claramente, el pámpano, la rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Así dice aquí, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, usted que está cumpliendo con el compromiso adquirido, hermanos, Dios va a limpiarnos. Él quiere limpiarnos cada día para que llevemos no nada más fruto, sino más fruto. Eso es lo que dice el versículo 2 al final. ¿Qué dice mi hermano? Estamos unidos a esa vid como ramas para cumplir con el propósito que Dios quiere de usted y de mí. Mi oración, hermanos, es que así sea, que estemos fuertemente unidos a la vid verdadera que es el Señor Jesucristo. ¿Estamos llevando fruto? ¿Estamos teniendo fruto? Hermanos, pues oremos para que el Señor nos encuentre llevando fruto, cumpliendo con el propósito que Él nos hizo. Hermanos, fruto, la palabra fruto, son cualidades internas y espirituales que son las que dan el carácter cristiano. Recuerde, estamos en disciplinas espirituales que nos van a llevar a ser más semejantes a Cristo Jesús. Claro es, hermano, no podemos compararnos con el Señor Jesús. Si yo veo mi vida, pues me quedo demasiado corto para ser como Cristo. Pero eso debe ser. Nuestra mirada debe estar puesta en Jesús,
a ser más semejantes a Cristo, a ser más semejantes a Él. ¿Recuerdan las palabras del apóstol Pablo? Sed imitadores de mí, dijo el apóstol Pablo, como yo, ¿de quién? Como Él, de Cristo. El apóstol Pablo, él quería imitar al Señor Jesucristo e invitaba al hombre, y lo invita a usted a que veamos y querramos ser semejantes a Cristo Jesús. El fruto, hermanos, que el Padre desea y la oración del Señor Jesucristo, esto lo encontramos en el capítulo 17 de Juan, donde yo les mencionaba hace poco, trabajamos con el capítulo 17 de este evangelio, que es una oración, es la oración más larga que el Señor Jesucristo hace. Y en los primeros versículos ora por Él mismo, y luego la mayor parte de los versículos de este capítulo 17, Él está orando por sus discípulos. Él ora por sus discípulos. Pero en la parte final del capítulo 17, Él está orando por los que han de creer en Cristo, por el testimonio suyo y por el testimonio mío. Hermanos, es algo tan importante y tan bueno que usted y yo estemos bien tomados de la vid como ramas que somos, para que podamos dar frutos, hermanos. Recuerden, y aquí les diría yo, cuidado, hermanos, recordemos siempre que la rama que no produce fruto, dice este versículo 2, la va a quitar, hermanos. Y la que produce la va a limpiar. Limpiar, ¿cuál es el propósito de limpieza? Bueno, pues que haya más producción. Este tiempo, usted recuerda, hermanos, ya estamos ahorita próximos, el mes que entra nos empieza la primavera, y muchos de ustedes como yo, si tenemos algún árbol frutal o tiene plantitas en la casa, pues andamos dándole una podadita. ¿Por qué lo poda? ¿Por qué le quita sus ramas al pobre árbol? Pues le estamos dando una para darle forma y la otra porque tantas ramas no va a ayudar a que el árbol se desenvuelva, ¿es cierto? ¿Sí? Dice un pariente mío, quíteles toda esa baraña, quítesela, para que le ayude y que el árbol tome fuerza y produzca más. Hermanos, la limpieza tiene propósitos, que lleve más fruto. El Señor Jesucristo reconoce que sus 11 discípulos con los que está hablando, ellos ya están limpios. ¿Y por qué están limpios? Porque han oído atentamente la palabra del Señor Jesucristo. Hermanos, eso somos usted y yo. Usted y yo hemos oído la palabra de Dios, la hemos atesorado, la hemos creído, y nosotros también estamos limpios, y por lo mismo hemos de estar produciendo frutos, hermanos. Frutos dignos del Señor Jesucristo. Hermanos, quiero invitarles ahora a pasar a la segunda parte de nuestra lección. Y vuelvo a lo mismo. Si usted y yo queremos unirnos a la misión de Dios, a la obra de Dios en esta tierra, en segundo lugar, debemos de permanecer en Él. ¿Cómo podemos hacerlo? Permaneciendo en Él. El versículo 4 y 5, hermanos, de este Evangelio de Juan, capítulo 15, nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Este versículo 4 empieza permanecer. La palabra permanecer, hermanos, la encontramos 11 veces en este evangelio. Y en este capítulo 4 la encontramos 3 veces. Pero es permanecer en mí, dice así, permanecer en mí. Y esto lo encontramos hasta 16 veces escrito en este evangelio de Juan. Hermanos, permanecer indica una relación íntima, una relación vital, una relación perdurable entre la vid
y el pámpano o rama que somos usted y yo. Es una relación vital, hermanos, entre el Señor Jesús y sus 11 discípulos. Es lo que estaba hablándole él a sus discípulos. Pero hoy es una relación vital entre el Señor Jesús y entre usted y yo. Es obvio, hermanos, que una rama no va a producir fruto si no permanece en la vid. El creyente producirá mucho fruto o producirá fruto si está unido a Jesús. Aquí nos habla de permanencia, hermanos. Permanecemos en la vid, produciremos fruto. No permanecemos en la vid, no vamos a permanecer ningún fruto. Y estas son palabras del Señor Jesús a sus discípulos. No es a cualquier persona. Es a quien ha creído en Cristo Jesús, a quien ha oído la palabra, a quien le ha permitido, abierto su corazón para que la palabra del Señor entre a vivir en ella, a estar en ella. El versículo 5 nos repite, hermanos, casi lo mismo del versículo 4. Y esto porque el Señor Jesucristo quiere que quede bien clarito en la mente de sus oyentes, que son los discípulos. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. ¿Qué nos dice, hermanos, del resultado de la mutua morada del Señor en sus corazones? Si ustedes y yo hemos creído en Cristo, hermanos, con toda sinceridad, que no nos cabe ninguna duda de que Jesús es el Hijo de Dios, de que hemos pecado y nos hemos arrepentido y hemos abierto nuestro corazón para que el Señor Jesús reine en nosotros, de que somos salvos por Cristo Jesús. Hermanos, el Señor Jesús sabe, conoce a sus discípulos, sabe que no han entendido del todo las cosas. Pero el Señor Jesús sabe, porque solamente Él nos conoce. Él sabe, hermanos, que Él está en ellos y que ellos están en Él. Y sabe que esa relación mutua entre Él y ellos y Él, eso es lo que va a permitir que haya fruto. ¿Cuál fruto, hermanos? ¿Cuál fruto? Bueno, hay un fruto muy importante de lo que Jesús siempre hablaba con sus discípulos. Y uno de esos frutos, hermanos, es las buenas obras. Es muy claro que tenemos en mente que no por obras para que nadie se gloríe. Pero también tenemos en mente que una fe sin obras es una fe vana. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 10, nos dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, toda obra o fruto no son el resultado de una persona natural, o sea, de una persona sin Cristo. Esas obras, su fruto, son la evidencia, hermanos, de que la persona es una persona fiel, es un creyente fiel a Cristo Jesús, es un hombre seguidor de la sana doctrina que el Señor Jesucristo nos dejó, y esto hace
que tengamos una relación vital con el Señor Jesucristo. Vamos, mi hermano, permanezcamos en la vid verdadera, que es el Señor Jesucristo. Le invito, hermanos, a ir al tercer punto. El tercer punto, hermanos, para que usted y yo nos unamos a la obra de Dios, necesitamos entonces, pues, llevar mucho fruto. Cumplir, hermanos, como pámpanos que somos. Cumplir como ramas que somos. Llevar fruto. Fruto que dignifique el nombre de Dios. Hermanos, ¿cómo puedo llevar fruto si vengo el domingo y soy una blanca paloma? Una oveja muy bonita. Pero cuando salgo de aquí, ay Dios, hermanos, hay personas que tienen ese estilo de vida. Eso no debe de ser. Usted es cristiano y debe serlo dentro del templo, con los hermanos y fuera de aquí, fuera del templo. Dios nos perdone, hermanos, cuando no estamos dando buen testimonio como dignos hijos del Señor, como ramas que estamos adheridos al pámpano, a la vid verdadera. Versículos 6, 7 y 8 de este capítulo 15 nos dicen, hermanos, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hermanos, aquí en este versículo 6, el Señor Jesucristo nos está presentando las consecuencias de no permanecer en Él como la vid verdadera. En el versículo 5 nos habla, dice, separados de mí. Y ahora en este versículo 6 nos dice, no permanece. Versículo 6, el que en mí no permanece. Hermanos, la poda de las vides se daba en primavera. Hoy se sigue dando. Y las ramas que se cortaban, estas se secaban y se quemaban. Vuelvo a recordar lo que les dije hace un momento. En mi pueblo había 3 vides. En casa no teníamos estufas de gas o gas para cocinar, leña o petróleo. Procuré siempre mantener leña en la casa con mi madre para no batallar y cocinar. Pero cuando sabíamos que había habido poda de la vid en los viñedos, pues rápido íbamos, el montón de chiquillos, y juntábamos, aunque se secaran acá en la casa. Ya metiéndolas a la lumbre, arden porque arden. Hermanos, es algo muy natural en la poda, en los árboles. Es algo muy natural. Pero hermanos, ojalá que no se dé mucho en la vida de las personas con el título de cristianos. El Señor no soporta eso, hermanos. No soporta que haya personas que estén metidos en la iglesia, aunque es bíblico que van a estar. Pero los va a echar. Por eso usted y yo debemos de buscar siempre la presencia de Dios en nuestra vida y que eso vean los demás y seamos hombres y mujeres valientes, hermanos, para permanecer en la vida verdadera. Hermanos, la permanencia en la vida verdadera es para vida eterna. No es para pocos momentos de felicidad humana. No, hermanos, es para tener unos momentos eternos con la presencia de Cristo Jesús al estar en el cielo. Yo espero que ninguno sea echado fuera.
El Señor Jesucristo, cuando habla con sus discípulos, está enseñando aún mientras que Él está con ellos, enseñándoles que el discípulo que ha perdido la relación íntima, que se deja llevar por las cosas del mundo, que no está orando, que está perdiendo su amor por la lectura de la palabra de Dios, que está perdiendo la comunión con sus hermanos en Cristo, que no le dice a otros lo que Cristo ha hecho por él. Hermanos, eso hace que nos enfermemos espiritualmente. Y entonces, al perder una relación íntima con Él, se vuelve una rama inútil, una rama que no sirve, que no produce nada. Y lo que no produce, hermanos, será echado fuera. Será echado fuera. En el versículo 7, sigue el tema de morar mutuamente. Ellos, los discípulos en Cristo, pero ahora sus palabras, la palabra de Él en sus discípulos. Si algo habían tenido los discípulos era haber escuchado la palabra del Señor Jesús, haber visto sus innumerables milagros que Él había hecho. Esta relación tan íntima entre los discípulos y el Señor Jesucristo, hermanos, es un requisito incluso para la oración eficaz suya y mía. Aquí la palabra de Dios nos dice que si ellos permanecían en Él y sus palabras en ellos, tenían acceso a pedir lo que ellos quisieran y Él lo haría. Fíjese nada más, hermano. ¿Cómo puedo pedirle al Señor esto o aquello si no estoy bien tomado como rama a la vid? Él contesta, hermanos, pero necesitamos estar bien relacionados con Él. En el versículo 8, hermanos, y final de nuestra lección, nosotros encontramos aquí en el versículo 8, dice, en esto es glorificado mi Padre. En esto es una expresión, hermanos, que puede ser que esté mirando hacia atrás, pero también puede ser que esté mirando hacia adelante. O sea, el Señor Jesucristo nos dice, nos está hablando, que si estamos tomados bien de Él como vid verdadera, vamos a producir fruto. Y cuando produzcamos fruto, hermanos, porque hemos oído su palabra, la hemos atesorado en nuestras vidas, en esa manera va a ser glorificado su Padre Celestial. Eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que glorifiquemos el nombre del Señor. Vamos a glorificarlo cuando oramos, cuando leemos la Biblia, cuando nos juntamos para adorar juntos, cuando compartimos del amor de Dios a otros, hermanos. Él quiere que llevemos mucho fruto y de esa manera ser sus discípulos, discípulos más cabales, cada vez más semejantes a Él y más eficaces en su ministerio. Hermanos, asegurémonos de no ser pámpanos secos, ramas sin fruto. Echemos mano, hermanos, de los recursos que el Señor Jesucristo nos ha dado para ser fructíferos. Dios nos anime a ir en Él en oración, sabiendo que Él nos va a escuchar. Glorifiquemos a Dios, hermanos, llevando mucho fruto. La vida que produce fruto es la vida que da honra y gloria al Padre Celestial. Y todo esto, hermanos, es obra del Espíritu Santo. Oremos, hermanos. Dios, Señor, te agradecemos en Cristo Jesús este gran amor que tú tienes para nuestras vidas. Gracias, Dios, porque nos invitas a ser
parte de tu misión en este mundo. Y tú quieres, oh Dios, que llevemos fruto, que estemos adheridos a ti. De esa manera podemos llevar fruto, y mucho fruto. Y todo esto para dar honra y gloria al Padre Celestial. En Cristo Jesús te rogamos, oh Dios, que todos nosotros seamos personas y mujeres, hombres y mujeres, que anhelemos ser dignos hijos tuyos. En Cristo Jesús te lo rogamos, oh Dios. Amén. Mis hermanos, les invito a la próxima clase. Vamos a iniciar nuevo tema y vamos a ver aspectos prácticos del cristianismo, y nuestra primera lección se va a titular La naturaleza de Dios. Voy a invitarles a que estudien el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Si quieren leer, léanlo todo, hermanos. Juan, capítulo 14. Dios los bendiga, hermanos. Hasta luego.